Es importante, ante todo, mencionar lo que la misma palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos advierte de por lo menos dos cosas. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Carlos Garviras. Soy pastor y director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Espero que este video les ayude a afianzarse en la fe cristiana, en esa fe que una vez fue dada a nosotros los santos a través de el oír la palabra de Dios y haber creído por fe. Los tiempos son peligrosos. Cada día se levantan más y más falsos maestros, falsos profetas, y tenemos que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. La primera advertencia que hay que mencionar con mucho énfasis es precisamente sobre los falsos profetas y maestros. En lo general, me gusta utilizar bastantes versículos bíblicos para que nos ayude a entender durante el proceso de ver y escuchar lo que realmente quiero decir. La palabra de Dios nos advierte acerca de falsos profetas y falsos maestros. Mateo 7:15 dice: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24, versículos 11 y 24 registra: Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Segunda los Corintios 11:26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a el pueblo judío, a Israel. Peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Gálatas 2:4, también el mismo apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles, dice: Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Es claro entonces, por este versículo de Gálatas 2:4, que indudablemente hay muchas personas que se llaman a sí mismos maestros, tal vez pastores, profetas, que vienen a perturbar la libertad que ya nos ha dado Cristo, una libertad que ha sido lograda solamente por fe, al haber escuchado el Evangelio. Sin embargo, me voy a permitir leer un poco más acerca de Gálatas en el capítulo 2, pero desde la traducción en lenguaje actual. Así dice la palabra: 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. Está hablando el apóstol Pablo. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente,
no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Versículo 5. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Creo que la explicación podría decir que sobraría aquí en este contexto. Es decir, nosotros no solo debemos estar advertidos acerca de falsos profetas, sino también de falsos hermanos. En Gálatas se refiere a los judaizantes, es decir, judíos que reconocían a Jesús como Mesías de ellos, pero querían que los gentiles que creían en el Hijo de Dios como Salvador, también de sus vidas, fueran circuncidados y guardaran toda la ley. Hoy, en el siglo XXI, en este tiempo, hay también, desgraciadamente, como en el pasado, un grupo peor. Es un grupo conocido como los mesiánicos. Personas no judías, es decir, gentiles, que quieren ser judíos a toda costa, porque según ellos, todo el mundo tiene sangre judía y obligan a otros a guardar la ley. Estos odian a todo lo que se llama cristiano y a la comunidad judía internacional que no los reconoce a ellos como judíos, también se levantan en contra de ellos. Es decir, son una clase híbrida de judaísmo mesiánico. Es cierto que hay judíos que han recibido y han reconocido al Mesías, es decir, al Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. Han reconocido que Él es el Salvador de sus vidas, así como lo hicieron también sus padres en el viejo pacto, hasta el momento de que Jesús en la cruz del Calvario derrama su sangre y firma el nuevo pacto. Porque la mayoría de nosotros los cristianos creemos en el pacto eterno y creemos que Dios ha hablado a nosotros a través de pactos. No todos son dispensacionalistas como pretenden estos falsos judíos mesiánicos enseñarle a sus congregaciones. Segunda Timoteo 4:3 dice así la Escritura: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, habrá personas, ahora hay de hecho personas, no habrá, hay, y va a seguir habiendo personas que están deseosas de escuchar cosas porque tienen comezón de oír. Y estas mismas personas buscarán maestros, acumularán para sí maestros, porque quieren solamente oír lo que esos maestros les quieren enseñar. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Para esta enseñanza era necesario mencionar todos los anteriores pasajes,
para poder llegar así a la segunda advertencia, tan seria e importante como la anterior. Pablo y Silas llegaron a un lugar llamado Berea enseñando las Escrituras. Sin embargo, a estas personas, a los bereanos, no les importó quiénes eran Pablo y Silas, ni les impactó el hecho de que fueran grandes maestros, elocuentes, maestros que conocían a profundidad la ley judía. A ellos no les interesó ni siquiera si tenían títulos en teología, si eran rabinos, si eran pastores, apóstoles, maestros. No, al contrario. Lo interesante de todo esto es que leemos en Hechos 17:11 en la Nueva Traducción Viviente NTV lo siguiente: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Estos de Berea eran judíos como los de Tesalónica. Es entonces sencillo afirmar que nosotros, en el siglo actual, y con tanta doctrina que está saliendo por ahí, debemos ser indudablemente como los bereanos. Vuelvo y repito, a usted no le debe impresionar quién está enseñando. Si es un anciano en la iglesia, como dije anteriormente, si es un llamado maestro, si es un apóstol, es un profeta, en fin, lo que sea, o un gentil convertido al judaísmo y con cualquier cantidad de títulos y manejo de idiomas bíblicos, bien sea hebreo, arameo, griego. Mi consejo es y seguirá siendo el mismo, mis amados. Usted debe ser un bereano. Usted debe examinar las Escrituras para ver si estas personas están definitivamente enseñando todo el consejo de Dios, como bien afirmó Pablo. Y a mí no me importa, honestamente se lo digo, si usted está viendo este video y a su lado tiene la Biblia para ver si efectivamente lo que yo estoy enseñando es verdadero. Pablo, vuelvo y repito, lo afirmó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 21 y versículos del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Antes de pasar al versículo 27, es importante anotar cómo el apóstol Pablo hace una división entre judíos y griegos. El versículo 27 inicia de la siguiente manera: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Algunas Biblias, como la Reina Valera del 60, hablan acerca de todo el consejo de Dios. Versículo 27: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo, no una fuerza activa, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos
hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Voy a hacer hincapié en dos aspectos importantes, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las buenas nuevas en el nuevo pacto son sencillas: fe y arrepentimiento. Algunas personas utilizan arrepentimiento y fe. Listo. Hoy no voy a enseñar sobre esto, pero sí voy a enseñar en los próximos videos. Y fe en el Señor Jesucristo. Es decir, mis amados que me escuchan, nosotros, los que éramos gentiles y aún los mismos judíos que han creído en su Mesías, no en el nuestro, porque el que diga que estaba esperando el Mesías siendo gentil, es mentiroso, y la mentira no es de Dios. No tengo que decir de quién es la mentira, pero ustedes sí lo saben, obviamente. Entonces, es claro que es solamente por fe en el Hijo, por fe en Jesucristo. Y para aquellos que ya fueron conocidos y aprobados por Dios del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, como les dije anteriormente, voy a explicar un poco más este pasaje y otros pasajes que hablan acerca de fe y obviamente de gracia, como don solamente que proviene de Dios. Entonces, ya tenemos bien claras estas dos advertencias. Ojo con los falsos profetas, maestros y aún aquellos que se dicen llamar hermanos que están dentro de las congregaciones. Y el que debemos escudriñar las Escrituras como hicieron los bereanos, de todo aquello que nos enseñan y de todo aquello que nosotros oímos. Pero ahora sí, con esto bien claro, vamos a pasar al tema central. La verdad, me quedo asombrado de la cantidad de videos, de audios, de información que leemos en Facebook, en Twitter, que vemos inclusive en canales de YouTube acerca de maestros afirmando y advirtiéndonos que no existen dos Torá. Pues la verdad, en lo particular y en casi 25 años que tengo desde que el Señor me encontró, porque no es que yo haya encontrado a Dios, Él fue el que me encontró a mí, nunca he escuchado acerca de dos Torá o dos leyes. Pues no sé de dónde han sacado esto, pero es totalmente falso como tal. Y que la única Torá, afirman ellos, es la que fue dada solo a Israel en el monte Sinaí. Y que, oído a esto, y que es aplicable a todas las naciones del mundo y que debe ser cumplida por los gentiles. Pero eso no es cierto. Ya yo enseñé aquí en dos videos anteriores de que nosotros, los que éramos gentiles, no estábamos en los pactos de Dios. Ni siquiera nos fue dada a nosotros la ley, la Torá como tal. Nunca. Y aquel que invente eso es un mentiroso, obviamente. Entonces, pero es cierto que hay grupos por ahí que están enseñando que existen dos Torá. Falso, totalmente falso. Por lo menos indagué en Google. Bueno, pues tengo que decir el nombre, obviamente, de uno de los mejores buscadores del mundo, Google, indudablemente. Y la siguiente pregunta: ¿es aplicable la Torá, la que fue dada al pueblo de Dios, Israel, a todos los gentiles de todas las épocas? No, creo que no. Eso no enseña la palabra de Dios. Existen pasajes en la Torá
que podían indicar que el extranjero debía guardar la Torá y que por ende todos somos extranjeros y que debemos guardarla. Pero esto es aplicar un versículo fuera de contexto a una falsa enseñanza para certificar de alguna manera que sí se debe guardar la Torá por parte de los gentiles. Pero esto es un poco risueño, porque cuando hubo el primer concilio de Jerusalén, y eso está claramente registrado en Hechos de los Apóstoles, hay una serie de frases, y las voy a parafrasear, de los mismos judíos, que dicen que si nuestros padres no pudieron cumplir la ley, ¿cómo nosotros les vamos a hacer carga a estos gentiles que ya están recibiendo al Señor para obligarlos a guardar la ley que ni siquiera, vuelvo y repito, nuestros padres la pudieron guardar? Bueno, vamos a ver. Entonces, pero ¿de dónde salió todo este cuento de que todos somos judíos, de que los gentiles sí tienen que guardar la ley? De falsos profetas, de falsos maestros, tal cual como dice la Escritura. Y para afirmar esto, generalmente usan un simple versículo de la Torá, pretendiendo hacerlo ley, tal cual como los fariseos y los escribas en la época del Señor. Números 15:16 es usado por muchos cultos no cristianos para afirmar que los gentiles sí tienen que guardar la ley, porque tristemente utilizan este versículo de la siguiente manera: una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero. Si yo estoy enseñando, por ejemplo, y mi presuposición es a favor de que los gentiles extranjeros deben guardar la Torá, yo simplemente mentiría y no hablaría acerca de lo que dice el versículo completo. Y tampoco utilizaría el contexto y simplemente engañaría a las personas. Y como tristemente la mayoría de las personas que escuchan videos, audios, en fin, y leen, la verdad es que muy poco leen, no van nunca a la Escritura para ver qué más enseña la Escritura en el contexto. Y ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema que está en estos momentos sucediendo, y más en esta época. Hoy es 14 de junio del 2020. Ustedes saben cómo está el mundo. Y hemos escuchado cualquier cantidad de personas que se llaman a sí mismos maestros, y que están enseñando cosas falsas. Entonces, si yo cojo Números 15 y 16 y lo cerceno, lo corto, y no enseño lo que dice el resto del versículo, y no enseño tampoco todo el consejo de Dios, ni el contexto de la Escritura, me vuelvo un falso profeta, un falso maestro, un mentiroso, hijo del diablo, tal como dice la Escritura. Porque ese versículo en Números 15:16 afirma lo siguiente: una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Repito, voy a terminar este versículo que nunca terminan estos falsos maestros: que reside con vosotros. Entonces, cuando yo leo este versículo con total honestidad y transparencia, estoy hablando algo que generalmente los maestros no enseñan. Y podría llegar a pensar que efectivamente, como no soy un bereano, como solamente me interesa escuchar lo que a mí me gusta, porque más bien tienen comezón de oír, o sea, estaba hablando en primera persona, gracias a Dios yo no tengo comezón de oír. Entonces, obviamente, dicen, ay, claro, ahí está,
Ahí está claramente, nosotros los gentiles tenemos que guardar la Torá, porque es que la Torá es tanto para el judío como para el extranjero. Pero no, porque ahorita vamos a analizar el contexto y vamos a ver lo que quiere realmente decir la palabra con esta enseñanza. Números 15 inicia de la siguiente manera: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada, y presentéis de vacas o de ovejas una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable al Señor. Así continúa el versículo 3 y el 4 hasta el versículo 15, antes del 16. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Está el Señor hablando del mundo que habrían de habitar los judíos? ¿O solamente estaba hablando de la tierra que Él les daría como por morada o vuestra habitación? Piénselo. El pasaje empieza, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Estaba hablando de la tierra que Dios le había prometido solamente a Israel, no a los gentiles. No. Totalmente falso. Vamos a leer el versículo 14 para poder entender un poquito el contexto antes del versículo 16. Es decir, leamos 14 y 15, los dos versículos. Y veamos realmente hasta aquí a quién iban esos estatutos dirigidos. Versículo 13. Ahora sí, escuchen. Todo nativo, es decir, todo nativo, toda persona de Israel, no gentil, toda persona de Israel o todo nativo hará estas cosas en esta forma al presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. La palabra traducida en el español como nativo es la palabra hebrea esrash. No sé si se pronuncia así, discúlpenme, no soy ni hebreo, ni tampoco voy a cambiar a ser judío mesiánico. Y la palabra sí se escribe transliteralmente según la concordancia Strong, E-Z-R-A-C-H. Es decir, esta palabra nativo se refiere solamente, en este caso, a los israelitas. Sin embargo, noten cómo el Señor agrega, y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacéis vosotros, así lo hará Él. Es decir, aunque me voy a adelantar un poquito, aquí están hablando de los prosélitos, que vamos a ver más adelante. Versículo 15 del mismo Números. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Es decir, Israel entra en la tierra prometida y también con Israel entraron personas temerosas de Dios, y Dios ya les estaba preparando el camino, ya les estaba dando los mismos estatutos, pero para el extranjero que habitara en la tierra prometida de Canaán, no para nosotros hoy día. A menos que usted obviamente esté residiendo o viviendo en Israel y de pronto decida decir, me gusta el judaísmo, voy a hacerme judío. Bueno, voy a hacerme judío es como complicado porque su mamá no es judía,
usted no es judío, usted no tiene una ascendencia totalmente judía, vuélvase prosélito si quiere. Y entonces así sí puede empezar a cumplir la ley. Circuncídese si quiere. Y así puede, vuelvo y repito, cumplir toda la ley. Entonces, el versículo 18 del mismo Números 16 nos dice, ¿cuál tierra? Y no es el mundo entero, incluyendo a todos los gentiles. Vuelvo y repito el versículo 18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra a donde os llevo. Es totalmente cierto que los mismos estatutos, mandatos, leyes aplicarían para los gentiles que habitarían en la tierra conquistada por Israel, pero para nada se universaliza, la Torá para todas las naciones además de Israel. ¡Qué locura! ¡Qué enseñanza tan herética! Note ahora lo que un extranjero, ger en hebreo, G-E-R, debía hacer si, por ejemplo, quería comer la Pascua. Éxodo 12:48 lo dice. Noten lo siguiente, Éxodo 12 está muy cerca de la salida de Israel de Egipto. Y aunque no había salido toda la nación, es decir, toda la nación sí salió, más bien voy a corregir, toda la nación sale, tras ellos también vinieron extranjeros. Claro que sí, vinieron extranjeros. Y entonces escuchen lo que el Señor da como ordenanza, pero para Israel, correcto. Pero si un extranjero, entre paréntesis, peregrino, reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Déjeme decirle algo. Si usted por alguna circunstancia está siendo enseñado por algún tipo de judío mesiánico falso, y le dicen a usted, gentil, que van a tener la Pascua del Señor y la van a celebrar al estilo judío y van a comer cordero y van a comer pan ácimos sin levadura y va a comer todo lo que generalmente se hace en la cena o solamente una parte de esa cena pascual judía. Si usted si no ha sido circuncidado más bien, y si usted es todavía un incircunciso, déjeme decirle que podría estar perfectamente violando la ley de Dios. Este extranjero, o cualquier extranjero, una vez circuncidado, sí debía guardar toda la Torá y se convertía en lo que se conoce como un prosélito, ya lo dije anteriormente. Y noten la advertencia del Señor en el nuevo pacto con respecto a los judíos que proselitizaban. ¿Sí? Me voy a permitir repetir la palabra. Proselitizaban o hacían proselitismo en medio de los extranjeros. Y usted podrá pensar, ¿hacían los judíos proselitismo como hace un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un cristiano o un romano para convertirlo a su culto? Sí, Señor, no le quepa la menor duda. Israel debía ser la nación que debía hacer proselitismo a naciones paganas o gentiles, ya que había sido designada por Dios como su portavoz ante el mundo. Pero noten lo que sucedió. No en la mayoría de los casos, creería, pero estas son palabras del Señor mismo, del Dios encarnado. Y dice el adagio popular, cuando el río suena, y lo podemos encontrar en Mateo 23:15, la cita que quiero decirles. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa, escribas y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten
en un hijo de Gehenna, 2 veces peor que ustedes mismos. Leamos lo que sucedió en el relato de Hechos 2 para que podamos entender un poco más acerca de estos prosélitos, ¿correcto? Que en el viejo pacto se conocen como extranjeros y también eran extranjeros que vivían dentro de Israel y que practicaban las leyes judías, obviamente, las leyes judías, pero en esa época Israel le falló a Dios, mis amados, así como la iglesia le está fallando también a Dios en la predicación de la verdad, en la predicación de las buenas nuevas. Así que no te jactes, iglesia, porque también le has fallado a Dios. Entonces, en el relato de Hechos 2 es muy interesante cuando tú lees los siguientes versículos, y te aconsejo que leas todo el pasaje, tanto Hechos 1 como Hechos 2 y también Hechos 3. Porque, noten, cuando a los judíos reunidos en un mismo lugar el día de Pentecostés reciben o fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 4. En el versículo 5 dice la Escritura en Hechos capítulo 2, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, dice la Escritura. Estos prosélitos debían ahora cumplir la Torá, pero no era para todas las naciones, solo para aquellos que después de ser evangelizados se volvían a la fe judía y debían cumplir juntamente con los judíos nativos todo lo concerniente a la Torá. Pero no que todas las naciones debían tener la Torá como pretenden enseñar algunos falsos maestros. Israel no es más el portavoz de Dios en la tierra. Falló en su misión como están fallando hoy día los llamados afuera, nosotros, los escogidos, para que formaran parte de su cuerpo. Pero regresando al punto y para terminar, nosotros, los que éramos gentiles, pero que ahora hemos sido injertados en el olivo natural como hijos del Dios Altísimo por adopción, por medio de la fe en Jesús y por haber nacido de simiente espiritual no corruptible, no somos prosélitos, ni tampoco vivimos en medio de Israel como para que nos obliguen a guardar la Torá en toda su extensión. Y noten este dato tan interesante. ¿Sabía usted o conocía tal vez esta porción de la Escritura cuando habla acerca de los prosélitos o de los extranjeros que vivían en medio de Israel? Usted podría pensar que como Israel era una nación grande en número de habitantes, usted debería pensar que mínimo el 20% de la población tenía que ser prosélito y que el 20% del total de israelitas, el 20% eran todos extranjeros. Pues no, es falso, a menos obviamente que la palabra de Dios se equivoque. En tiempos de Salomón, oído con este dato, solo había 153.600 extranjeros en medio de Israel. Segundo de Crónicas 2:17. Hoy día, ningún gentil tiene que irse a Israel para vivir allá, o volverse judío para ser conocido por Dios, o meterse en estos cultos no cristianos híbridos. Es que no son ni judíos
y tampoco son parte del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia, sí, de su iglesia, de los llamados afuera, de los ungidos, de los que hemos sido apartados. No, es totalmente falso. Para eso el Señor abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, porque ellos, los judíos, en su gran mayoría, rechazaron a su Mesías. Pero no todos lo rechazaron, ni antes de su venida, ni en su venida, ni después de su venida. Lo rechazaron desde que Dios constituyó a Israel como nación. Dice la Escritura, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la fe que alguien tiene, ya sea judío o que era antes gentil, esa fe que él tiene ha sido solamente por el oír, por la palabra de Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 18, escribiendo, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sabes? Gloria a Dios por la fe que nos ha dado a los que hemos creído por el oír. Es cierto que no puedes hacer tú absolutamente nada para que la fe que es por gracia llegue a tu vida. Porque es insensato decir o pretender siquiera afirmar que tú, cuando eras gentil, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, conocías la Torá. ¡Wow! Eso es lo más insensato que alguien pueda decir. No la conocías, ni sabías siquiera que existía, ni siquiera sabías que habían 613 mandamientos, estatutos, leyes, mandamientos, juicios y también el famoso decálogo. Mal enseñado, obviamente, eso todo el mundo lo sabe. Hoy en día que ya hemos sido encontrados por Dios, que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, cuando leemos la palabra de Dios, algunos podemos inclusive llorar ante las palabras del Señor y ver cómo nos tenían engañados, cómo falsearon esos 10 mandamientos, cómo no nos enseñaron nunca la verdad, porque supuestamente ellos eran los maestros. ¿Sabes? La salvación es una cosa muy seria y es peligroso en estos tiempos lo que se está escuchando y todo lo que se está moviendo, porque la Escritura también nos advierte acerca de que cuidado de que no sean engañados, aún aquellos que creen estar firmes, miren que no caigan. Dios los bendiga.